y después están el número de hojas, en qué hoja va. Entonces, ese es el índice. Tercera página, tercera. Empiezo inmediatamente con la introducción, pero ojo, no pongo ni la palabra introducción, ni la palabra desarrollo, ni la palabra conclusión. No pongo. Simplemente tengo que empezar con el presente informe. Al tiro, arriba. El presente informe. La tipografía, la letra, todo se los voy a dar. Hay que tener calma. Entonces, ustedes empiezan, ¿cierto?, con la introducción. ¿Qué va en la introducción? Estos chiquillos les muestro. Es un texto, ¿cierto?, que ustedes tienen en semana 9, en que aparece todo lo que tienen que incluir, más la pauta de evaluación. Este texto lo tienen ustedes en semana 9, en la carpeta semana 9 en ABA. De hecho, le pedí a un alumno que entrara para confirmar que todas las carpetas estaban y están donde corresponde. Hice un muestreo, siempre hago un pequeño muestreo de todo lo que yo mando para asegurarme que efectivamente está donde debe. Entonces, chiquillos, tengo que incluir contexto. ¿Qué es contexto? ¿De qué trata el tema? ¿Mm? ¿De qué es lo que el tema trata? Díganme a mí que soy X. Yo no voy a ser ingeniero en construcción. Entonces, dígame de qué van a hablar en un par de párrafos cortos, 6 líneas, 8 líneas. Dígame de qué va a tratar el informe, para que yo inmediatamente diga, ok, los chiquillos me van a hablar de tal cosa. Los adoro, los adoro, los adoro, los adoro. Los quiero mucho. Me encanta la gente positiva, amorosa, que siempre tiene la capacidad de decir algo bueno. Me parece que es un aporte en todo el sentido de la palabra. Eh, Mira, yo lo fotografío porque siempre que estoy triste después veo los mensajes de mis alumnos y eso me hace muy feliz. Entonces, chiquillos, el contexto es decirle a Mariela Sañartu de qué van a hablar en 6 a 8 líneas. Joaquín, tiene que ser un avance tecnológico significativo. ¿Qué significa? Algo que haya mejorado en el tiempo en el área de la construcción. Por ejemplo, se me ocurre a mí, ustedes me contradecirán si estoy equivocada, por ejemplo, se me ocurre a mí la construcción antisísmica, porque yo no puedo creer que haya sido lo mismo en el terremoto del 60 que en el terremoto del 2010, porque fríamente se nos cayó un edificio, uno, el Alto Río, y la parte de arriba, ¿cierto?, de la Torre O'Higgins. Punto. Ahora, claro, pues el puente, no sé qué, claro, sí, por supuesto. Pero edificio, edificaciones, una y un cuarto. Eso se debe a que obviamente hemos avanzado, ¿cierto?, en construcción antisísmica. Entonces, por ejemplo, ustedes me explican en el contexto qué es la construcción antisísmica. ¿Mm? ¿De qué trata? Lo voy a decir todo barbarita. Espérame un segundo, mi niña. Después, todo lo voy a decir, todo, no se preocupe. Entonces, contexto, después tiene que tener un objetivo, chiquillos. ¿Cuál es el objetivo que tiene que tener? Es un verbo en infinitivo, por ejemplo, poner en conocimiento o explicar o informar, verbo en infinitivo, que los tipos de construcción antisísmica y su evolución en el tiempo, ahí está el qué, el cómo, mediante un serio estudio en Internet, ¿cierto? En distintas páginas web, libros y revistas, por ejemplo. ¿Y para qué, cierto? Para mostrar el avance que ha tenido en las últimas 2 décadas. Entonces, tienen que darme el contexto
y tienen que darme el objetivo en la introducción. Contexto, punto aparte, objetivo, 2 líneas. Punto aparte, en la introducción, punto aparte. Y este documento, para no repetir informe, este documento, ¿cierto?, constará de los siguientes capítulos que le llaman acá subtítulos. Yo le llamo capítulos, ¿cierto? Entonces, en el presente documento, los subtítulos que se incluirán serán 2 puntos, tat, tat, tat. Ok, ok, Barbarita. Entonces, ok, estás tomando apunte, muy bien. Entonces, resumo introducción. Tienen un contexto, sin ponerle título, empiezan al tiro, un contexto que ustedes me explican de qué van a hablar en unas 6 líneas. Luego de eso, ¿cierto? Desde el sábado la tienen en semana 9. Desde el sábado, mi niño Francisco, lo tienen en la carpeta semana 9, la rúbrica. Ven que los pillo que no ven las semanas cuando yo se los subo los sábados. Entonces la profe trabajando los sábados como china y ustedes echados para atrás, ¿ah? Su tironcito de orejas ahí, ¿ah? Muy bien, Krishna, espectacular. Entonces, chiquillos, en introducción tenemos obligatoriamente contexto, objetivo y después cuáles van a ser los capítulos que ustedes escojan. Y los capítulos van hacia el lado, no con punteo, van hacia el lado. ¿Mm? Con comas. ¿Qué es lo importante, chiquillos? Que ustedes elijan un tema y ustedes decidan al tiro qué es lo que vamos a hablar. Por ejemplo, sistemas antisísmicos antes del año 60, por ejemplo, antes de 1960. ¿Mm? Aportes de la tecnología a los sistemas antisísmicos. Sistemas antisísmicos en la actualidad. Futuro de los sistemas antisísmicos. Porque terremotos, desgraciadamente, vamos a seguir teniendo. Entonces, la idea es que la próxima vez no se nos caiga ningún edificio. De hecho, por edificación, en el Alto Río murieron 8 personas. Fue la ola la que llevó a 500. Y la mala información que se dio, de que no iba a venir un tsunami. Pero con respecto a la construcción, la verdad que nosotros la ciudad nos quedó en pie. Si ustedes ven, por ejemplo, el terremoto de Haití, pasaron 7 años y la gente todavía seguía sentada en los escombros. ¿Para qué mencionar México, cierto? O Los Ángeles, California. Ya. Después, ¿a dónde nos vamos? Nos saltamos unas interlíneas, enter, dejen un espacio aproximado de 1 centímetro, ¿cierto? Y comienzan inmediatamente punto 1, punto raya, en negrita, ¿cierto? Historia de la construcción antisísmica, en negrita. Y empiezan a llenar con la información que ustedes estimen conveniente y los párrafos, ¿cierto? Para la Barbarita que está tomando apunte, los párrafos tienen que ser entre 3 a 5 líneas. Pese a que, insisto, chiquillos, está todo aquí escrito y ustedes lo tienen en semana 9. Está todo escrito acá. Dice, el desarrollo debe tener una extensión de 3 páginas. El desarrollo debe tener una extensión de 3 páginas organizados en párrafos de 3 a 5 líneas. Lo dice aquí en negrita. Y ustedes lo tienen. Deben poner citas. O sea, deben escoger el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Ricardo Fuente Alba, ¿cierto? ¿Mm? Entonces deben poner citas, pero esas citas son sistema APA.
La introducción calculo yo, Francisco, al ojo, ¿ah? Más o menos en base a la experiencia, deberían ser unas 12 líneas como máximo. La introducción, el desarrollo, 3 páginas. ¿Mm? Entonces la introducción, aproximadamente 12 líneas, hago mis 4 centímetros de espacio y empiezo con el capítulo, al tiro el capítulo 1 y empiezo a redactar más o menos 3 páginas, me refiero, no más o menos, me refiero a por lo menos 3 páginas, se pueden pasar un poquito, Feli, un poquito, se pueden pasar un poquito. ¿Mm? Entonces, chiquillos, tienen que poner cita. Hay 2 tipos de citas y también me interesa mucho qué bueno, Iván, me alegro. Entonces, ustedes pueden poner, chiquillos, una cita directa, eh, por ejemplo, una cita directa, eh, Gómez y Carrillo, 2019, informan que, comillas, las construcciones antisísmicas han evolucionado de manera vertiginosa hasta nuestros días, cierre de comillas. Y lo que va entre comillas tiene que ser tal cual los autores lo dijeron. Pero primero yo digo según fulanito de tal y el año. Porque así, cuando ustedes me lo envíen, ¿cierto? Resulta que, sí, tiene que ser APA. Cuando ustedes me lo envíen, entonces no es plagio, porque ustedes me están diciendo que según Juanito Pérez, año tanto, no se considera plagio. Si me aparece algo que no está citado, o sea, no tiene los nombres de quien lo hizo, entonces resulta que es plagio. Ahora, chiquillos, semana 9, les puse todo APA. APA es American Psychological Association. Eso es lo que significa. Porque la Asociación de Psicología Estadounidense, ¡epa! La psicología, la Asociación de Psicología Estadounidense fue la que inventó la norma APA, que ahora es mundial y que se usa para el portafolio de títulos. Todo esto es portafolio de títulos también, chiquillos. Por lo tanto, mi recomendación es en un pendrive guarden todo lo que tiene que ver con informe, porque después en portafolio de títulos les va a servir. Exactamente, que me dio risa esa cuestión de Lecolecua, somos muy divertidos. Entonces, les puse, chiquillos, que ustedes citen, ¿cierto? Miren, está todo, libro con autor, trabajo de tesis, artículo científico, página web, artículo web sin autor, cómo se referencia el artículo web sin fecha, sin título, sin autor y sin fecha, cómo se referencia Wikipedia. Todo se los mandé, todo está en semana 9. Todo lo que tiene que ver. Entonces, ustedes ponen Garrido y Fuentes, 1987, dijo que, comillas, todo lo que va entre comillas, y después, al final, ustedes tienen que ponerme referencias bibliográficas. No existe linkografía. Esa palabrita es inventada, no existe. Entonces, ustedes toman las referencias a que yo les mandé, ven de dónde lo sacaron y como todas traen ejemplo, ustedes lo hacen igual que el ejemplo. Eso es. Listo. ¿Qué es lo además lo que tienen que incluir? A lo menos 3 citas. A lo menos 3 citas. Y además tienen que incluir 3, ¿cierto? No, la ecografía no existe, porque el link viene del inglés, por lo tanto es un anglicismo. Y todo lo que es anglicismo, todo lo que viene del inglés se considera un vicio idiomático o error frecuente. No existe. No.
Y no es formal tampoco. Fui engañado toda mi vida. No, no existe la incografía. ¿Mm? Lo que pasa es que a nosotros nos encantan las palabras en inglés, entonces todo es safe, 50% off. Entonces, cuando vamos al mall. De hecho, los malls chilenos tienen los mismos letreros que los malls norteamericanos. La única diferencia es que aquí, I love to, I love you too. Eh, eh, thank you, Sebastián. Thank you very much. I love speaking English. And I speak French too. Eh, entonces, chiquillos, tienen que poner 3 citas como mínimo, pero yo diría que está bien con 3. Yo diría que está bien. Eh, y a mí me encantan los idiomas. Me encantan, me fascinan. Siempre estoy estudiando también. Y tienen que poner, chiquillos, 3 como máximo, 3 imágenes. Eso les aliviana un poquito el texto, que no sea tanto texto. Pueden poner imágenes, por ejemplo, de, no sé, alguna edificación, ¿cierto? Las bases, porque que yo sepa, las bases, ¿cierto? De los edificios, no sé hoy, pero antes por lo menos las bases de los edificios altos tenían como una esfera, ¿cierto? Entonces el edificio como que giraba, no giraba, se mecía en base a las esferas, por lo tanto no se quebraba la estructura. ¿Mm? Que por ejemplo el edificio Tucapel, el que está frente a los tribunales, el que está al lado del mall, tiene ese tipo de bases que son con esferas. Por lo tanto, normalmente no le pasa nada en los terremotos. ¿Mm? Eh, entonces tienen que poner 3 gráficos, fotos, cuadros, estadísticas, lo que ustedes quieran que tenga que ver con el tema. ¿Mm? Lo que ustedes quieran. Entonces, son 3 citas mínimo, y yo diría que con 3 está bien. Ahora, si ustedes quieren 4 o 5, está bien, pero aparece aquí lo que ustedes tienen. Y 3 máximo imágenes. Ahora, las imágenes no me las pueden poner de este porte, pues, chiquillos. Las imágenes, por supuesto, que tienen que ser proporcionales al texto. No me van a poner una imagen de una página, pues. Obvio. Y finalmente, 4 centímetros más, ahí, 4 centímetros más, y después de los 4 centímetros, ¿cierto? Entonces ustedes ponen las conclusiones. Primero, una buena síntesis, ¿cierto? Un buen resumen de unas 8 líneas, 2 párrafos, 4 y 4, de unas 8 líneas, y después ponen, por ejemplo, pueden colocar una evaluación diciendo, por ejemplo, que, no sé, pues, les parece notable la manera de construir en China, puesto que eh, son tan lindos. Entonces, pueden hacer una evaluación, pueden hacer una proyección de qué es lo que va a pasar a futuro, ¿cierto? O también pueden hacer un análisis de cómo ustedes vieron el tema. ¿Cómo les parece, por ejemplo, que estamos en Chile con respecto a las construcciones antisísmicas? ¿Mm? O pueden hacer una comparación que es bien Mateo, hay que ser bien inteligente para comparar con países que, por ejemplo, también tienen terremotos y... ok. Entonces, resulta que pueden hacer eso. La síntesis es obligatoria y pueden hacer una proyección, una evaluación o un análisis. Pero el análisis, ¿cierto? Eh, Tiene que ser pesadito. ¿Ah? No puede ser un análisis, ¡oh! Es súper importante la construcción antisísmica, porque así los edificios no se caen. No, porque eso es nada. Entonces, no, eso no tiene ningún peso. Ahora, el formato por el que ustedes me estaban preguntando, me- eh, los grupos son 2 mínimo, 3 máximo. Dejamos claro, chiquillos, que no, y me han dejado muchas veces muy claro
que no individual, ¿cierto? Porque la idea es que ustedes aprendan a buscar la manera de darse a conocer. Sí, Sebastián, la verdad que lo voy a permitir esta vez, sí. Siempre y cuando ustedes mismos, porque ustedes son los llamados a ver que a ustedes, comillas, no les vean las canillas. Entonces, ustedes, ¿cierto? Pueden hacerlo de a cuatro, pero siempre y cuando ustedes mismos no permitan, porque no puedo, ¿ah? Porque la verdad es que yo no puedo. Pero si ustedes me lo piden, uno puede hacer algún consenso, tomando en cuenta que ustedes son súper responsables. Entonces, la idea es que todos trabajen, chiquillos. Si todos no trabajan y hay alguien que no hizo nada, ustedes me tienen que incluir un correo. ¿Mm? Eso es lo que no quiero, Fernando. A no ser que tú me mandes un correo y de verdad que me justifiques plenamente por qué quieres ser solo. Si tú me mandas un correo y me lo explicas, lo vemos. Pero en general, el programa no quiere que la gente vaya sola para que ustedes, ¿cierto? Eh, los grupos lo hacen ustedes. Ah, no, a mí que me piden confesar. No, los grupos lo hacen ustedes. Eh, ¿A qué te refieres, Bárbara, con si pediré algún ítem en el desarrollo sobre el tema? Ustedes tienen que ver cuántos capítulos incluyen. Lo que acabo de decir, pues, Barbarita, los capítulos, 3 citas o más, directas o indirectas. Sí, por supuesto, eso puede ser un capítulo, pero eso puede ser, es tu decisión. Puede ser que otras personas no incluyan historia, por ejemplo. Eso depende, ustedes verán cómo dividen su tema. Eh, Ahora, chiquillos, ojo, hoja carta, Arial 12, justificado, interlineado, sencillo. Miren, esto es lo que yo les digo. Cuando uno no tiene otras herramientas, tiene que buscar la manera, ¿cierto?, de darles a explicar cosas. Entonces, yo siempre trato de buscar todas las maneras que puedo para que a ustedes les quede claro. Entonces, fíjense ahí, en ese icono, en ese icono, en ese icono está el interlineado, dice uno y dice una flecha. Eso es interlineado sencillo. ¿Se entiende? Arial 12. La letra es Arial 12. Entonces, ¿se entiende el interlineado, chiquillos? ¿Qué es ese? ¿Se entiende? No, no puede ser cualquier fuente. Y al lado, chiquillos, al lado está margen perfecto. Al lado está margen perfecto. Ahí. No, it's very easy. Entonces, eh, Profe, ese se llama justificado. ¿Mm? Sí, justificado, margen perfecto. Sí, Justificado, justificado, margen sí. perfecto. Sí, lo Arial mismo. 12 y interlineado, ¿de cuánto el interlineado? Te lo acabo de mostrar, Angelito. Es que no vi cuánto es el número, Interlineado sencillo, vi mi niñito, solamente. que es interlineado que no todo el mundo entiende, ¿ah? Que es interlineado 1. Mira, ahí está. Ah, ya, el ¿Se ve? 1.0. Sí. 1.0. Ese es sencillo. No todo el mundo sabe que es interlineado sencillo. Hay gente que le dice interlineado 1, como yo. No le digo sencillo, le digo interlineado 1. Entonces, Ya, ya, esos profe, muchas son gracias. los requisitos, ¿cierto? Que bueno, gracias Iván por prender el micrófono, porque muchas veces es súper bueno que ustedes chiquillos aprendan también a hablar por micrófono y a no tener miedo porque no pasa nada. El micrófono, que yo sepa, no ha mordido a nadie. Entonces está bien Te que de voy a hablar repente toda la prenda el clase. micrófono. No me Ya, hace nadie. chiquillos. 56 puntos el 7. 56 puntos el 7. ¿Qué es lo que se mide? Ustedes lo tienen en carpeta semana 9 y se lo voy a repetir 1.000.000 de veces, chiquillos, porque nos sacamos un conejo de la manga.
No es que nosotros inventemos esta rúbrica, ustedes ya la tienen. Por lo tanto, ustedes pueden hacer el trabajo con rúbrica en mano sabiendo qué es lo que vamos a corregir. Interlineado 1, Barbarita. 1. Entonces, ¿qué es lo que se mide, chiquillos? ¿Qué es lo que se mide? ¿Mm? Francisco, está en esta hoja, está en semana 9, en esta hoja que se llama Instrucciones, que está en semana 9, abajo está el tamaño de letra justificado, está todo desde el sábado. Desde el sábado. Está en semana 9. No, si lo de la grabación y acomodé lugar lo voy a arreglar. A no ser que sea de Collaborate y ahí ya no tengo nada que hacer. Pero por lo menos créanme que voy a hacer todo lo humanamente posible por dejar las grabaciones impecables. Eso se los aseguro. Por eso les decía que tengo reunión a las 4 de la tarde para eso. Con el experto. Con el experto. ¿Mm? Entonces, en instrucciones, este es el documento que ustedes tienen que buscar y van abajo del documento y está todo lo como lo tienen que hacer y todas las partes del informe detalladas y en la hoja siguiente, ¿cierto? Está la pauta de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos, chiquillos? Que la introducción tenga contexto, objetivo y secciones. O sea, ustedes se tienen que preguntar antes de enviar nada. ¿Mi informe tiene contexto, objetivo y secciones o capítulos? Sí. Sí, perfecto. Mi desarrollo tiene párrafos de 3 oraciones, o sea, de 3 a 5 líneas, tiene los títulos, tiene las citas que dijo la profe, tiene las imágenes, sí. Sí. La conclusión tiene un resumen, un resumen y además una evaluación y una proyección, sí. TIC. Tengo yo portada, índice, la referencia, tamaño 12, Arial, el interlineado, la extensión de 3 páginas en el desarrollo, etcétera. Perfecto, sí. Tengo marcadores discursivos, sin embargo, por tanto, es decir, por consiguiente, por ejemplo, en síntesis, finalmente, en primer lugar, marcadores discursivos. Tengo una buena redacción, está coherente y lógico. La puntuación, ¿se usan correctamente los signos de puntuación? ¿Cierto? Y tengo mecanismos de correferencia, acuérdense que vimos en mecanismos de correferencia, Guillo. ¿Cuáles son los mecanismos de correferencia? Son, ¿cierto? El que ustedes no repitan el informe, porque el informe, entonces el informe, no pueden, porque ahí empieza a bajar el puntaje en ese ítem, sino que tienen que poner el informe, el presente documento, ¿cierto? Y ahí van buscando pronombres o sinónimos, ¿cierto? Para evitar repetir la palabra. ¿Mm? Y además, nosotros ponemos puntaje también porque ustedes sean capaces, ¿cierto? Porque ustedes no son nativos digitales, no son nativos digitales. Ustedes son buenos en Instagram, en WhatsApp y en Facebook. No son nativos digitales. Ustedes se marean un poquitito, no me refiero a ustedes, me refiero al chico joven 2020, ¿cierto? Se marean un poquito con el Internet, con el ABA, dónde veo esto no lo encuentro, ¿cierto? No son nativos digitales. Entonces, ¿cuál es la idea? Enseñarles a ustedes, porque ustedes, más que otros alumnos míos, siendo ingenieros, chiquillos, eso se los aseguro, informes van a tener que hacer. O ustedes van a explicar cómo se hace un puente de palabras, o cuánto valen los materiales, o cuánto sale la obra, y eso ustedes lo van a decir de palabra. No, nada es de palabra, nada.
Todo es por informe, todo. O sea, exactamente. Y también se lleva no solo papel, sino que además guardado en carpeta dependiendo de las empresas. Pero ustedes no pueden decir renuncio. Ustedes no pueden decir, por ejemplo, es que yo se lo dije. No, 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 no. Les dije 7% de la palabra se la lleva el viento. Yo dije que dijeron que dijo. No, 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 eso no vale nada. Porque cualquiera le puede decir, no, señor, no, don Iván, usted nunca me dijo eso. Nunca me dijo que me iba a salir esa cantidad de plata. Entonces ustedes sacan su informe y dicen, disculpen, el informe que nosotros les mandamos por correo el día 29 de abril salía, ¿cierto?, que esta obra contemplaba tantos ítems y esos ítems daban un total por material, con mano de obra, con esto, de 2.552.000 pesos. Ah, ¿verdad? Sí, archivadores se va sin lugar a dudas, pero ni Dios quiera que pase cualquier cosa en la casa, que se moje, que haya una inundación y los archivadores se van a la porra. Entonces hay que siempre tener varios apoyos y todos siempre mandárselos por Gmail, porque acuérdense que el Gmail es ilimitado. Entonces, chiquillos, siempre con Gmail al cliente con una copia a ustedes. Y además guardado en una carpeta, cosa que nunca nadie los pueda pillar por ningún lado. Entonces, queremos que ustedes sean capaces de crear un informe con información de Internet y además de eso, ¿cierto? Queremos que ustedes entiendan, dame un segundo, queremos que ustedes entiendan además, ¿cierto? Eh, que no pueden, espérenme, ok, que ustedes no pueden Esa weá no debería pueden tener subtítulo, plagiar. weón. Igual son buenas esas frases, culiao. Verdad. Lindo Sí, igual que cable vocabulario, de pero esta vez escuché yo sí. Bien, ¿ah? Súper, crack, ídolo, gurú. Bien, ¿ah? Qué bueno que yo no lo así. Esas tres siempre pasan, chicos. Y entonces, en todo caso, créanme, mis hijos tampoco hablan muy distinto. Ay, No crean que hablan distinto para nada. Ah, Eh, te apagaste, weón. entonces, chicos, es importante que ustedes, ¿cierto?, no hagan plagio. Esas son las dos cosas importantes. Ustedes no hagan plagio. Cállate. Porque plagio, chiquillos, sí, hay sonido, chiquillos, hay sonido de ambiental de alguien. Si el otro día lo ¿Quién es intentamos, no José? se podía. José, no sé cómo se hace eso. Ah, ¿lo puedo hacer yo? No sabía. Si solo lo podían hacer ustedes. Excelente. Sí, que de repente no se dan cuenta. Yo ayer no me di cuenta y me quedé 2 veces sin cámara, unos segunditos. Eh, chiquillos, les incluimos dentro de la semana 9, ¿cierto? Le incluí, ¿cierto? Los aspectos a evaluar del borrador. Entonces ustedes toman esto, el grupo dice, ya chiquillos, vamos, Seba, Joaquín, Héctor, Iván, es una idea. Vamos los 4. Díganme, el registro formal puse cuático, brígido, no sé qué, ¿cierto? No, está formal, perfecto, tic, logrado. ¿Está objetivo el informe? ¿Está mirado de una manera objetiva, cierto, que corresponde a un alumno de primer año de ingeniería? Sí, perfecto. ¿De verdad expusimos un avance tecnológico sobre construcción? Sí, perfecto. ¿El informe contiene portada, índice? Sí. Y ustedes van haciéndole los tics ahí, ¿cierto? Para que no se olviden de absolutamente nada. Entonces ustedes simplemente lo imprimen o al lado pueden colocar, por ejemplo, no olvidar imágenes.
Entonces, también tienen esto. También tienen esto. ¿Mm? Y finalmente, chiquillos, ¿dónde buscar información? Eso se los voy a escribir. El texto háganlo en Google Docs, ¿cierto? Que para aquellos que no sepan, Google Docs está explicado en el apunte que también les incluí. Busquen el apunte semana 9 que tiene la ampolleta. En las últimas páginas aparece, ¿cierto? Que primero busquen, chiquillos, en Gmail, en Google Académico. Pongan en Google Académico. Y cuando ustedes colocan en Google Académico, les aparecen libros, revistas científicas y textos formales. Google Académico. Google Académico. Ustedes, digamos, como futuros ingenieros, tienen que aprender a trabajar con Google Académico. Es otro Google. Y ustedes ponen en Google Académico, y les va a abrir otra página en que hay libros, revistas, y todo está citado, referenciado, es formal, es adecuado, ¿cierto?, a un alumno de... Mariela soy yo. No sabe Ivancito el nombre de su profesora querida. Qué desilusión. Mariela de Los Ángeles, señalar tu signo para servirle. Entonces, chiquillos, ustedes pueden entrar a Google. Hoy día andan graciosos ustedes, ¿ah? Andan bien graciositos. Entonces, chiquillos, yo no sé si ustedes saben que cuando ustedes entran a su correo, ¿cierto? Hay una parte en que hay 9 puntitos. 9 puntitos. Y esos 9 puntitos, si uno entra, ustedes entran al Drive. ¿Mm? Está bien, mi niño, está bien. Ustedes entran al Drive. Y cuando ustedes entran al Drive, ¿cierto? Ahí hay varias herramientas y una de ellas que pueden usar, que es muy buena, es Google Docs, que se los anoté. Y Google Docs, chiquillos, es un documento en el cual pueden trabajar 4 personas al mismo tiempo. Entonces ustedes no tienen que estar en el mismo lugar, sino que cada cual con su computador están en Google Docs, ¿cierto? Uno lo crea y uno invita, ¿cierto?, a, qué sé yo, 3 personas más. Entonces yo lo voy haciendo en conjunto y va apareciendo, por ejemplo, Iván corrige, ¿cierto? Y aparece un lapicito. Iván corrige. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden tarjar una línea de un compañero y se tarja y cambiarla por otra. Pueden modificar los títulos, no, este título no me gusta, de mi compañero, y pueden ir haciendo el título, o sea, perdón, el informe de a 4 al mismo tiempo. Se llama Google Docs. Y toda la explicación está, insisto, donde está en el documento semana 9, donde está la ampolletita, en la última página aparece toda la explicación, ¿cierto?, de Google Docs, que es un documento, ¿cierto?, un editor de texto que funciona en forma simultánea. O sea, puede estar varias personas metidas al mismo tiempo interactuando. Por eso no queremos que hagan el informe solo, sino que se las van a tener que cranear y decir ya. Por último, busco tutorial Google Docs. ¿Cómo meterme a Google Docs? Y entro. ¿Mm? Y ahí de hecho aparece en el apunte, ¿cierto?, cómo funciona Google Drive, etcétera, cómo se almacena, que es súper útil y les aparece, chiquillos, todo. Actualidad, actualización, accesibilidad, ¿cierto? Revista, libro, etcétera. Les aparecen un montón de cosas que de verdad ustedes las leyeran, les sería súper útil. Ahora, cuando busco materia, sí, claro, a la antigua, un papelógrafo. ¿Qué es lo que se tienen que preguntar?
en las citas, el tipo que estoy citando es un especialista, hizo un libro, ¿cierto? Opinó en alguna revista. Eh, la fuente del libro o revista que yo saqué es una buena revista, no es carito, que no me corresponde a mi edad, ¿cierto? La información está actualizada, los datos son correctos, eh, eso va a un público general, que soy yo, por lo tanto pueden poner algunas cosas técnicas, pero no pueden hacer un informe técnico porque yo quedaría colgada. No es para un superior, es para mí. Entonces, el lenguaje, nosotros solo queremos medir que sea un lenguaje correcto, no técnico, ni que incluyan palabras complicadas, ni nada, ¿cierto? Chiquillos, insisto en el punto hasta ser majadera. Los 4 cosas que ustedes ven que yo ojeo son porque yo todo lo imprimo, porque yo trabajo en papel, chiquillos. La verdad que no soporto trabajar Profe, en mi niño. ¿Sí, Iván? pero ¿ustedes quieren que uno hable bien o que escriba mejor? La verdad que el objetivo de este ramo y del que viene, Iván, es que, a ver, ¿cómo explicarte? El léxico, el lenguaje es contextual. ¿Qué significa eso? Que como ustedes hablen entre ustedes no es problema nuestro, porque nosotros no vamos a evitar que ustedes hablen como escuchamos delante. Eso no lo vamos a evitar ni lo pretendemos, porque sería una quimera, o sea, sería agarrar una estrella, imposible. Lo que nosotros queremos es que ustedes se ubiquen y enseñarles que cuando ustedes hacen un informe, el vocabulario tiene que ser formal, ¿cierto? El presente informe tratará sobre, ¿cierto? Formal, por cuánto, ¿cierto? Por consiguiente. ¿Mm? Entonces, que ustedes tienen que hablar, ya quieren, ustedes tienen que hablar formal, ¿cierto? Y escribir formal, pero en una entrevista de trabajo, en una reunión, en clase, donde amerite. En tu casa tú puedes hablar como quieras, pero en clase, en una reunión de trabajo, ¿cierto? En un informe, siempre tiene que ser culto formal. Profe, ¿Mm? pero si esa persona es muda, Tenemos alumnos y ya están recibidos. pero por ejemplo, ¿cómo lo hacen ellos para Porque tema es de hablar? exactamente por sistema de señas. A mí siempre, de hecho, como yo en general tengo paciencia, ¿cierto? A mí siempre tratan de ponerme en mis cursos los chicos que son, se llama hipoacusia, que son chicos sordos mudos. Entonces, muchas veces yo tengo en mis clases chicos sordos mudos, vienen con intérprete de todas maneras a la clase, porque yo no manejo sistema de señas, siempre tengo que hablar mirando al público porque me leen los labios. Entonces, tengo que modular muy bien en esa clase y los chicos pueden recibirse igual. Y lo que hacen, por lo menos cuando se comunican conmigo sin el intérprete, me escriben en el celular. Me escriben en el celular, me escriben y me lo muestran. Entonces me dicen, profe, me muestran. Entonces yo les contesto mirándolos y no es un impedimento, porque Duoc es inclusivo. Por lo Ah, tanto, igual, tenemos bueno. alumnos de todo tipo, Yo pensé que en silla usted de hablaba. ruedas, tenemos alumnos en silla de ruedas, tenemos alumnos que son Asperger, en todo el espectro de Asperger, eh, exactamente. O sea, nosotros no hacemos ninguna diferencia porque somos inclusivos. Y es verdad, o sea, yo doy fe. El año Sacó pasado tenía un alumno en silla de la ruedas. polera por el doc. No, porque trabajo hace 26 años, Iván. Sí, ¿Hace cuánto? perfectamente 26, 26, Ah, igual harto. ¿Y no se aburre? 26, Iván. Empecé mi carrera en Duoc, que trabajaba en otros lugares, trabajaba en Santo Tomás, trabajaba en Manpower, trabajaba en la Católica, trabajaba en un montón de lugares, pero me quedé, ¿cierto? Sí, efectivamente, toda la Profe, razón. ¿y no se aburre de tantos años trabajar ahí? No,
De hecho, me quedé voluntariamente en Duoc porque es una institución que me encanta, en la que creo profundamente. Por ejemplo, cuando nosotros decimos inclusivo, he tenido todo tipo de alumnos. Todo tipo de alumnos. Chicos que llegan en silla de rueda. En ese caso, que me dijo la pasarela Sebastián, entran por el H, por donde están los estacionamientos. Por ahí entran. Como ahí hay ascensor y todo, pero sí, claro, tú quieres pasar por la pasarela, un cacho. No, no inclusivo. Yo Y, trabajé 2 meses en el Rincón Campesino y me aburrí, quedé enfermo, me fui. ¿Mm? Sí, por eso les digo, es verdad. No, te encuentro toda la razón. Detalles, cierto, y errores tenemos. Sí, tenemos. Pero yo creo en lo que hacemos. Sí, se pone resbaloso y es peligroso. Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que Duoc es una institución que queda relativamente tras mano. No es fácil llegar. ¿Mm? Es muy lindo. Duoc es muy lindo, pero ¿Sabe qué, nunca fue. profe? Yo tengo un problema porque yo vengo de San Pedro, Ya, yo entonces también vivo en San Pedro. tengo que caminar caleta a tomar micro. De verdad, ¿de qué parte? Ya, pero tengo que caminar caleta a tomar micro. Y resulta que la micro, al llegar al Pedro, la micro siempre se va por la pista, a ver cómo le digo, por la pista izquierda, la última. Entiendo. Tienes que Y atravesar. la micro nunca se tira para el paradero, siempre me deja como la mitad Es de la calle, por peligrosísimo. debajo del paradero, Peligrosísimo. porque siempre está lleno de camiones esa cuestión. Sí, incluso un auto igual es peligroso, porque yo que vengo de San Pedro y que me doy la vuelta, ¿cierto? Para entrar, me doy la vuelta, bajo y tomo Paicaví, tienes que cruzarte 3 pistas para enfilar hacia y bajar hacia Duoc. También es muy peligroso, han habido muchos accidentes ahí, efectivamente. Pero insisto, fuera de eso, no me aburro, Iván, no me aburro, todo lo contrario, me entretengo porque ninguna clase es igual a otra. Son todas súper distintas y la verdad es Lo bueno es que fui un puro día a clase. que se acabó al tiro. Sí, se acabó el tiro. Pero yo insisto, yo me quedo con mis clases presenciales. Sí, me quedo con mis clases presenciales. Son más entretenidas, ¿cierto? Se puede mostrar videos, es mucho más, puedo, por ejemplo, aquí podría estar sentado al lado de ustedes con los computadores y ayudarles a corregir el informe. Ah, chiquillos, antes que se me olvide, porque tengo que terminar, ¿cierto? Porque ya me tengo que preparar para las 2 clases siguientes. Ojo con una cosa, eh, si ustedes entran a entrega encargo, donde están las semanas, semana 9, carpeta semana 9, dice entrega encargo. ¿Mm? Donde dice entrega encargo, ustedes hacen doble clic y van a encontrar que dice envío borrador informe. Entrega encargo, le mandé un anuncio. Lean los anuncios, chiquillos, porque está malo el correo. Lean los anuncios. Por algo se los mando. Les mandé un anuncio que dice que entren a entrega encargo y van a envío informe borrador y ustedes me pueden mandar a lo más 2 borradores para que yo pueda hacerles retroalimentación. Entonces la idea es que ustedes vayan avanzando y cuando ustedes vayan, por ejemplo, a la mitad, me mandan un borrador y cuando lo hayan terminado, me mandan el segundo borrador y yo les digo, en términos generales, chiquillos, no esperen que yo les diga, chiquillos, aquí les falta un tilde, no podría con 400 alumnos, imposible. Lo que tengo que decirles es, chiquillos, atención a la ortografía, atención a la redacción. Ustedes tienen que revisar. ¿Mm? Pero es que más adelante vamos a entrar, Francisco, a Duoc y en Duoc hay muchos computadores. Entonces yo los mando a trabajar a CETECOM, los mando a trabajar, por ejemplo, si estuviéramos en Duoc en este minuto, ¿cierto? La clase siguiente yo los mandaría a los computadores a trabajar y me tienen que llegar 15 o 20 minutos antes con los avances listos. Pero yo los mando a trabajar en los pasillos, tenemos computadores en todos lados. Entonces ustedes pueden trabajar a donde quieran. A mí me tienen que llegar con los avances 20 minutos antes de pasar la lista. Así trabajo en lo presencial. Ahora no. Entonces, ¿qué es lo que hice para de todas maneras ayudarlo con los borradores? ¿Qué es lo que hice? Fue entrega encargo, doble clic,
me meto después a envío borrador informe y yo, ¿cierto?, les pongo algunos comentarios. Chiquillos, ¿quedó todo claro? Chicos, ¿quedó todo claro? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Profe. Me salió y entré recién. No, Profe. no capté nada de lo que dijo. Todo quedó súper Clarence, profe. Super Clarence. Excelente. Estoy pasando la lista, chicos. 25, bien, ¿eh? Bastante bien, porque ustedes no son un curso tan numeroso. Por lo tanto, bastante bien. Y ahí está Kevin, que también lo pongo como presente. Chiquillos, sí. Ah, ¿te sorprende, Sebastián, que todos los apuntes ya estén? No me conoces a esta altura. Han pasado 9 semanas de clase. Bueno, estuve casi 2 semanas, casi 3, ¿cierto? Con influencia y con licencia, casi me muero. Pero no dudes de que todos los sábados, Dios mediante, esté sana, siempre tú vas a tener lista la carpeta, ¿cierto? Con material. A no ser que sea como ahora, ¿cierto? Sea como ahora, que yo les dije, y lo repito para terminar esta clase, el viernes, ¿cierto? A las 8:30, consultas, sí, mi niño, pase lista, consultas, el miércoles a las 11:30, consultas, y el viernes 15, consultas. Tenemos 3 clases de consultas, pero aprovechenme, chiquillos, para que les vaya bien, aprovechenme para que les vaya bien, porque ahí me pueden hacer consultas específicas, súper específicas. ¿Mm? Ya, chicos, chiquillos, son un sol, los quiero mucho, un abrazo gigante, ¿cierto? Ya pasé lista, cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. ¿Qué pasa, Seba? No, que se cuide mucho. Ah, ustedes también, lindo, precioso. Cuídense mucho, lindo. Si son una cosita tan amorosa ustedes. Lindo. Los quiero mucho, chiquillos. Cuídense mucho, pórtense bien y hagan lo que deben. Trabajen en el informe. Chiquillos, lo único que les pido, por el cariño que les tengo, no los dejen para última hora porque no funciona. No funciona. Entonces, por favor, no hagan eso. Trabajen como se debe, no lo hagamos los chilensis, siempre a última hora. No lo hagamos así, ¿ya? Ya, chiquititos, Ya, profe, cuídese. en la tarde reviso las grabaciones porque me tienen que quedar bien. Tengo que lograr